Gracia. Se habló de los bienes reales, que era lo tangible, y sí, más que todo era lo tangible, intangible y el calco, profe. ¿Y el calco? Bueno, entonces vamos a continuar. Hablamos del concepto de la fábrica que habló Smith, que por eso aumentaba la productividad. Sí, ¿cierto? Sí, profe, también eso. Ok. Y hablamos de lo que para él era el trabajo productivo y el trabajo improductivo, que fue cuando señalamos que el Estado debía ser pequeño, ¿sí? Sí, sí, señor. Que el Estado debía ser pequeño. Muy bien. Sí, lo que tú dices, que el soberano con todos sus cargos, tanto judiciales, bien. Vamos a hablar de un concepto que se llama, de lo que para Smith se llama la teoría del valor. Ah, no, perdón. Ese lo quiero dejar porque antes quiero hablar de algo más importante que explicó Smith y que es la base del capitalismo, que se conoce como el proceso de competencia. ¿Qué es el proceso de competencia? Muy bien. Entonces, digamos que para Smith, en el sistema capitalista existen dos clases. ¿Cuáles son esas dos clases, contrario a las tres que señalaba los fisiócratas? Es uno, que él llamó las clases perceptores de salarios, y las clases perceptoras de rentas o de ganancias, que son los propietarios del capital y los propietarios de la tierra. Esas clases, más adelante, cuando hablemos de Marx, él los llama a los proletarios y los capitalistas. Carlos Marx, Adam Smith, en su Riqueza de las Naciones, planteó un concepto que hoy llamamos como los precios naturales. Pues, perdón, que él dio en llamar los precios naturales o centros de gravedad. Digamos que hoy sería como el precio del mercado. Entonces, él decía que todos los mercados, entonces vamos a suponer o no suponer, es lo que existe, hay mercados de bienes, hay mercados de dinero, hay mercados de trabajo. Entonces, es decir que las tasas salariales, las tasas de beneficio, las tasas de rentas de los terratenientes, es decir, los arrendamientos, todos tienen algo que él dio en llamar un nivel natural, que es más o menos un nivel o precio promedio, y que teóricamente permanece y que puede fluctuar por accidentes. Entonces, es decir, que los precios pueden fluctuar por arriba o por abajo de eso que él llamó el precio natural. Ese precio natural que él llamó centro de gravedad será lo que hoy conocemos como el precio del mercado. Cuando veamos a Marshall y cuando veamos la oferta y la demanda, Juliana, que ya Sebastián lo vio, vamos a ver que los precios fluctúan dependiendo de muchas variables. Entonces, eso que él anticipó, que él llamó centro de gravedad, que hoy los economistas llaman precio de mercado,
Él dice que es un precio central sobre el cual fluctúan los precios. Es decir, sobre ese precio suben o bajan hasta que se queda anclado en eso. O pueden estar por encima o pueden estar por debajo de ese precio natural. Y que los precios siempre tenderán a ese precio natural. Y entonces ahí aparece una distinción para él, que lo que él dio en llamar ese precio natural y el precio del mercado. Entonces él decía que muchas veces el precio del mercado podía estar por encima o podía estar por debajo, pero que siempre tendería hacia ese precio natural. Eso lo llamó centro de equilibrio o centro de gravedad. Y lo que llevaba a que esos precios que hacían que fluctuara llegara a eso. Por eso se le dice que es el padre del mercado. Entonces, hoy los precios fluctúan, veremos por qué en su momento, y se llega a lo que se conoce como precio del mercado. Entonces, ese precio natural sería lo que hoy se conoce, ese precio natural o centro de gravedad es lo que hoy se conoce como el precio del mercado. Entonces, para explicar cómo se llegaba a esos precios, él explicó lo que se conoce como un proceso de competencia, es decir, cómo funcionaría lo que hoy llamamos el mercado. Para comprender cómo es el proceso de competencia que plantearon los economistas clásicos y cómo sería o cómo en teoría es el proceso de competencia hoy. Partamos de lo que él planteó para explicar ese proceso de competencia. Entonces hoy decimos que el mercado simplemente lo que hace es que se acomoda dependiendo de la oferta o dependiendo de la demanda. Y eso lleva a un precio de mercado. Y ese precio de mercado va a determinar lo que se ofrece y lo que se demanda. Pero eso todavía no lo planteó él así. Entonces, digamos que el proceso de competencia es lo que le da vida al sistema capitalista. Entonces, ¿cuáles son los supuestos para que se dé ese proceso de competencia? Entonces, él señaló 3 supuestos. ¿Cuál es ese primer supuesto? El primero se llama el afán o el propósito de los individuos de maximizar beneficios. Ustedes verán cuando vean, bueno, Sebastián ya lo vio, microeconomía, que el objetivo de las empresas es obtener beneficios los máximos posibles. El objetivo de los consumidores es, David, buenas, entró y salió. Aquí entró alguien y salió, a ver qué estamos hablando. El objetivo de los consumidores es obtener el máximo posible. Es decir, ese es un término que se conoce se conoce como la racionalidad económica, es decir, que los seres humanos se mueven por incentivos. Todos, cuando tomamos una decisión, lo hacemos detrás de un beneficio. Ese es, digamos, el primer supuesto de la competencia. Segundo, que haya completa información. Es decir, las diferencias, que haya información sobre la diferencia en los ingresos en un sector o en otro sector. Que haya conocimiento sobre el costo de los factores. Y una tercera, que él dio en llamar la fluidez económica de los recursos productivos, es decir, de la tierra, del capital y del trabajo. ¿Qué quiere decir fluidez económica? Lo pudiéramos llamar como movilidad. Es decir, él suponía que los factores de producción se podían reacomodar fácilmente. Entonces, ¿cómo se da el proceso de competencia? Teniendo en cuenta estos factores. Juliana,
cuando tú veas microeconomía, vas a encontrar un tema que se llama los mercados, y dentro de esos mercados vas a encontrar una estructura de mercado que se llama competencia perfecta. Esa competencia perfecta asume estas cosas y asume otras más que vamos a ir viendo. Entonces, teniendo en cuenta esos tres elementos, y tal vez aquí yo no se los menciono, que ustedes lo van a ver, Sebastián ya lo vio, porque él vio mi micro conmigo, una más, es que hay muchas empresas, cuando Smith escribió La riqueza de las naciones, obviamente no existían los grandes conglomerados de hoy, y las empresas eran pequeñas y empezaban a crearse, entonces eso supone que había muchas. Entonces, digamos que teniendo en cuenta esos tres supuestos, que nos movemos por incentivos, que todos conocemos los costos y los ingresos de las diferentes actividades y que los factores se pueden reasignar fácilmente, vamos a suponer lo siguiente. Digamos que en una actividad económica cualquiera se obtiene una tasa de beneficios por encima de esa tasa de beneficios natural u ordinaria que señalamos antes, que fue lo que señaló Smith, que todos los precios del trabajo, los beneficios, tenían una tasa natural, digamos una tasa normal. ¿Qué es lo que ocurre cuando se está en una actividad que tiene una tasa de beneficios superior a esa tasa natural? Los que están en las demás actividades que tienen una tasa menor buscarán hacia ese sector que tiene una mejor tasa de retribución o de remuneración o más alta rentabilidad. Entonces todos esos se sustraerán de la actividad que tenían y sus factores los utilizarán en aquella que tiene mayor rentabilidad. Eso hará que los precios disminuyan y con unos costos dados, la rentabilidad disminuirá. A ver, Juliana y Sebastián pues ya entendió eso. A ver, voy con Juliana. Asumamos que yo desarrollo una actividad en la que produzco zapatos. Sí. Y ustedes desarrollan cualquier otra actividad, producen textiles, producen cualquier otra cosa, alimentos, listo. Resulta que se supone que las actividades tienen más o menos una tasa de beneficio. Digamos que ustedes tienen una tasa de beneficio de 7 y en mi actividad yo tengo una tasa de beneficio de 10. Pues yo estoy ganando más. ¿Qué es lo que se supone que hacen ustedes? Dentro de ese objetivo de obtener la máxima rentabilidad posible, su actividad se mutará, perdón, o se trasladará hacia la actividad que yo estoy desarrollando. Ustedes migran hacia mi actividad. ¿Qué ocurre cuando ustedes migran hacia mi actividad? Van a producir más, o en eso. Entonces, eso hace que al producirse más, al aumentar la oferta, los precios vayan a descender. Si todos tenemos el mismo costo, que no se nos ha modificado, y los precios descienden, nuestra rentabilidad, la de todos, va a disminuir. ¿Qué más puede suceder? Puede suceder que, ¿qué ocurrió con la actividad que ustedes desarrollaban? Como ustedes abandonaron esa actividad, la oferta de producción o de productos en esa actividad, ¿qué le ocurrió? Si ustedes ya no producen, ¿qué ocurrió en esa actividad?
¿Ah? ¿Qué ocurrió ahí, Sebastián? Ya no hay ¿En dónde, ingresos. profe? ¿Cómo? ¿Qué ocurrió? ¿En dónde, profe? En esa actividad que ustedes dejaron. Ustedes se trasladaron a la otra Sí. actividad, a la que era mía, y dejaron su actividad. ¿Qué ocurre con la oferta? Cuando ustedes ya no hacen eso, ¿qué está sucediendo? Dejan de Pues hay producir. más. Sí, se deja de producir uno, eso En, quiere decir que en, hay en ese sector se deja de producir. Es decir, menor oferta. digamos que en mi sector estoy obteniendo mucho beneficio. Yo produzco zapatos. Sebastián produce alimentos. Juliana produce vestidos. Como mi actividad genera más beneficio, entonces Juliana abandona su actividad y se viene a mi actividad de producir zapatos. Y Sebastián abandona su actividad y se viene a producir zapatos. ¿Qué ocurrió? La oferta de zapatos aumentó. Esa oferta Sí, de zapatos hace que el precio del zapato disminuya. claro. Y los costos a mí no me han modificado y ustedes tienen que tener más o menos los mismos costos que yo. Eso hace que los beneficios disminuyan. ¿Sí? Entonces baja esa rentabilidad y los beneficios disminuyen. Entonces, ¿qué ocurrió con la actividad de ustedes? Entonces, Disminuyó Julián, disminuyó la oferta y al haber disminu menos disminuyó oferta la y la demanda oferta. sigue siendo la misma, Sí, ¿qué pasa? tenderían a subir los precios. Habría una tendencia al aumento de los precios. ¿Por qué? Porque hay menor cantidad de oferentes, Bueno, menor cantidad de productos en el mercado. exacto. Entonces, miren, como la actividad de ustedes es, el beneficio es inferior, ustedes buscan una actividad donde el beneficio sea superior. Eso disminuye la oferta. Esa disminución de la oferta genera escasez. Esa escasez hace que aumenten los precios y da con unos costos iguales que aumente la rentabilidad. ¿Para quién? Para los que se quedaron, no para los que migraron. Entonces, vuelvo. Entonces, en la actividad de Juliana, ya Juliana no está produciendo. En la actividad de Sebastián, ya Sebastián no está produciendo. ¿Qué ocurre en la actividad de Juliana? Como no está produciendo, es decir, hay escasez de ese producto. Y al haber escasez, el precio de ese bien aumenta. Con Sebastián ocurre lo mismo, manteniendo los mismos costos. Eso hace que aumente la rentabilidad. Profe, un ejemplo sería que cuando inició la pandemia no había tantos tapabocas, entonces el producto al ser escaso sube Se su valor, ¿sí? escaseó porque aumentó la demanda y eso hizo que subiera el precio. Ya hoy, después de que el precio subió, el mercado volvió a acomodarse. Aparecieron muchos productores, muchos oferentes de tapabocas y por eso el precio bajó y está en los precios que tenemos hoy. Sí, lo entendiste, Julián. Bien. Sí, profe. Entonces, ¿qué era lo que él decía él? Eh, Toda la actividad en un mercado competitivo, los productores en búsqueda de ganancia se moverán hacia los sectores donde haya más rentabilidad. Eso hace que bajen los beneficios y eso lleva a que se llegue a eso que él llamó la tasa natural o de ese negocio o el equilibrio competitivo. Eso creo que fue lo mismo que vimos, Sebastián, cuando hablamos de la competencia
que en el largo plazo no había beneficios económicos. No sé si lo recuerdes, Sebastián. No, entonces, lo que él dice es que en consecuencia, con ese sistema competitivo, los capitales serán atraídos o repelidos. Pues al ser atraídos o repelidos va a afectar la producción, de suerte que el mercado en el largo plazo terminará acomodándose en que la rentabilidad de una actividad es o debe ser más o menos semejante a la rentabilidad de todas las actividades. Entonces eso es lo que él llama una tasa natural de ganancia. Entonces eso supone que los recursos se pueden reacomodar o reasignar fácilmente. Lo que implica que los precios de todos los bienes tendrían ese nivel natural o de equilibrio que él llamó. Lo mismo ocurriría con el trabajo. Es decir, que los precios estarían determinados por los costos de producción y una tasa común o normal de beneficio. Entonces, los precios de los bienes estarían determinados. ¿Qué me costó? Más una tasa natural de ganancia o de beneficio. Entonces, si esa tasa aumenta o si esa tasa disminuye, los capitales migrarán o llegando o yéndose buscando más beneficios o llegando como consecuencia de que en esa actividad hay más beneficio. Eso, en teoría, es cómo funciona el sistema capitalista, el sistema de mercado. Sebastián, eso es lo que él llamó la mano peluda, perdón, la mano invisible del mercado. El mercado se acomoda buscando los beneficios. Si todos buscan los beneficios, van a producir hasta que el precio se los permita su costo. Entonces, igual, entonces se supone que la oferta en la economía se logrará en condiciones de competencia perfecta al costo más bajo posible. Si yo tengo en mi actividad la tasa natural que yo espero, o esa tasa de equilibrio que él señaló, pues no tengo necesidad de moverme a otro, a menos que el otro la tasa sea muy grande. Pero si yo me voy, dejo el hueco que hace que los precios suban. Entonces ese movimiento de un sector a otro, en teoría, es lo que hace que los precios más o menos permanezcan. Entonces eso supone que, así como les mencioné, lo que ocurre con el trabajo, es obviamente hay trabajos que requieren más experticia, más conocimiento, y esos tienen un tratamiento, pero igual en esos mercados todo va a tender a eso que hoy conocemos como la tasa del mercado. Entonces, ese concepto de tasa natural de ganancia, del precio de un bien, del salario. Entonces, eso implica, entonces, ese es el principio o concepto de la competencia. Entonces, Juliana verá que eso, cuando lo vea, va a suponer que hay muchas empresas, ¿sí? Que esas empresas o las empresas no tienen restricciones para ingresar a ese mercado. Eso es lo que conocemos como los supuestos de la competencia. Entonces ya hablamos de los precios naturales que nos lleva a comprender ese principio de supuesto de competencia que es la base del sistema capitalista, Juliana. Muy bien.
Ahora, esa producción nacional o el producto de una economía que es el resultado de un flujo de producción que se genera por el trabajo. Esos lo llamamos producto nacional. Ese producto nacional, es decir, lo que produce esa economía, ¿cómo se distribuye en esa economía? Si ustedes recuerdan, atrás hicimos un diagrama cuando hablamos de la fisiocracia y que hablamos del flujo circular de la economía. Y si ustedes recuerdan, señalamos que en una parte era costo y en otra parte es ingreso. Entonces aquí cuando hablamos del producto nacional, vamos a también hablar del ingreso nacional. Entonces el producto no se puede generar mientras no se utilicen los factores de producción. Entonces, cuando se utilizan los factores de producción, se paga por esos factores de producción que nos va a mostrar el ingreso de la economía. Entonces, el producto que se genera, que se vende a través de los precios del mercado, genera unos ingresos. ¿Para quién genera ingresos? Para quienes contribuyeron a generar ese producto. Entonces, ese producto, ¿quiénes reciben ingresos por la producción de los bienes? Uno, ¿quiénes contribuyeron a producir esos bienes? Los trabajadores. Entonces, los trabajadores que reciben salarios. El producto de la economía visto por el lado del ingreso es el pago a los trabajadores. El producto de la economía por el lado del ingreso, es decir, ¿a quién se le reparte ese producto? Fuera de los salarios, ¿a quién más? Las ganancias de los empresarios. ¿Y quién más recibe? Quienes alquilan las tierras, es decir, de sus rentas. Entonces, digamos que el producto nacional se distribuye a través de los salarios, a través de las ganancias y a través de las rentas, es decir, las ganancias de la tierra. Entonces, ¿cuál puede ser la explicación de los beneficios que vamos a hablar más adelante? La explicación de los beneficios está dada ¿por qué? Porque ya en este sistema la producción no se genera para consumo, sino que la producción se genera para comercio. Es decir, quien lo produce antes lo producía para su consumo, para su utilización. Hoy, quien lo produce lo genera o lo produce para ser vendido y que lo compre otro. Entonces, en esos procesos de manufactura, los trabajadores ya no son los dueños de los factores de producción. Entonces requiere que alguien financie esa producción desde el momento en que se inicia la producción hasta el momento en que el producto se vende. ¿Quién suministra eso? El capitalista. ¿Qué es lo que hace el capitalista? Hace avances en los salarios al trabajador mientras va trabajando. Es el que adquiere los materiales o las materias primas. Es decir, el trabajador recibe unos materiales y le pone su fuerza de trabajo durante un periodo de tiempo y ese bien se va a vender después. Entonces, ¿qué es lo que hace el capitalista o la empresa? Financia todo eso hasta que se vende. Entonces, esa ganancia es la diferencia entre ese valor que se agrega, es decir, a las materias primas y el trabajo,
y es la diferencia entre lo que cuesta y lo que vende. Eso es el concepto de ganancia. En el caso de la tierra, eso se llama la renta de la tierra que reciben los terratenientes. Entonces, digamos que el precio de un bien involucra tres cosas. Uno, la recuperación del capital invertido en la producción, más los beneficios, es decir, los costos de la producción. Lo que se le paga a los trabajadores. Entonces, el producto, lo que vale, involucra lo que se le pagó a los trabajadores, lo que se pagó en las materias primas y el beneficio natural, normal, de la actividad. Si se hace sobre un terreno alquilado, entonces hay que sumarle al costo el valor de ese arrendamiento. Entonces son el capital invertido, las materias primas invertido, más la ganancia, más lo que se pagaría por la renta de la tierra cuando es alquilado, más los salarios que se le pagan a los trabajadores. Digamos que ese es en eso involucra el precio de un bien. Lo que costó producirse más la ganancia del capitalista o del empleador o del empresario, llámenlo ustedes como quieran. ¿Alguien tiene, Juliana, alguna inquietud? No, profe. Bien. Bueno, ok. Dejemos si el miércoles hablamos de los salarios y hablamos de de qué depende el ingreso de la economía. Ya sabemos qué es el ingreso de la economía, el pago a los salarios, el pago a las rentas de la tierra y lo que ganan los propietarios del capital. Vamos a hablar de los salarios, vamos a hablar de cómo se distribuye la renta y vamos a hablar de una teoría que a su vez justifica por qué en competencia perfecta no hay beneficios y por qué, según Smith, los beneficios a lo largo del tiempo van a disminuir. Está claro este proceso de competencia, que es bien importante que lo comprendamos para ver cómo es que en teoría funciona el sistema capitalista. Ojo, los dos no quiere decir que funciona así. Lo ideal sería así, y eso fue como él lo planteó, incluso como lo planteó Marx, pero Marx lo adecuó con otras cosas. Hoy él no lo previó, pero Marx sí. El mercado prácticamente en esa forma no funciona porque hay unas estructuras de mercado que son un poco diferentes. Entonces el miércoles próximo, porque el martes no vamos, el lunes no tenemos clase, estamos a las 3 de la tarde puntualito para todas estas cosas. Juliana, muchas gracias. Listo, profe, gracias. Ya dejé de grabar, grabé la clase, ya les quito ya.